se han registrado más de una decena de episodios de agresiones en emergencias, con médicos y enfermeros que denunciaron golpes e irrupciones de personas, incluso a veces ajenas al servicio. Este clima de violencia, naturalmente, afecta la atención y también, ¿por qué no?, la confianza de los usuarios. Vamos a poner el tema en agenda, conversar sobre las causas, cuáles son los protocolos que se están utilizando, las soluciones, y para eso le damos la bienvenida al presidente del SMU, José Minarrieta. Un gusto, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bienvenido. No solo más de 40 agresiones se registraron en 2025 según datos de los funcionarios, sino que aumentó la virulencia de este tipo de agresiones. Es decir, tenemos un salto cuantitativo y cualitativo preocupante. ¿Qué diagnóstico haces tú? Bueno, es un problema sí, que nos preocupa y nos ocupa bastante, que está instalado desde hace muchos años, que obviamente no escapa del contexto de lo que es la sociedad en general. Sabemos que la violencia es un problema grande. Nosotros teníamos anteriormente fundamentalmente episodios de violencia a nivel de la asistencia extrahospitalaria, en las emergencias móviles, en los médicos y a veces y no médicos también, enfermeros que van a domicilio. Pero también nos hemos visto enfrentados en los últimos años al fenómeno de agresiones dentro de los centros hospitalarios. Bueno, tuvimos algunas bastante reconocidas en CTI hace un par de años. Ahora hubo episodios en emergencia, tanto en Rivera como en Rocha, como sucede en Montevideo, en Paysandú. Sin duda que es preocupante. Y como digo, es un fenómeno que no se puede analizar de manera aislada. Es lógico que cuando una persona se encuentra con un familiar en una situación de salud complicada, que está siendo asistido, hay sí una situación de tensión, de angustia. Nosotros eso lo comprendemos y es lógico. Pero lo que vemos es que a veces la respuesta a esas situaciones, como pasa en otros sectores, como pasa en la educación, en las escuelas, ¿no? Como está bastante extendido en toda la ciudad, como pasa en el tránsito, bueno, cada vez o hay un incremento de las respuestas violentas, y entendemos que es un fenómeno bueno, del cual todos nos tenemos que ocupar. Es muy bueno que los medios de comunicación se ocupen del tema y nos den la palabra para difundir esto, ¿no? ¿Sistemático de estos incidentes? Sí. ¿Se está llevando un registro? Nosotros tenemos un sistema a través del cual ya está establecido. Hay una comisión interinstitucional que se llama COMSEPAE, una sigla larga, que funciona desde hace varios años y que el año pasado se firmó definitivamente un convenio que abarca al Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, las empresas privadas y públicas que emplean personal de salud y los gremios de la salud. Y bueno, es en base a esa comisión que se ha generado una forma de registrar los eventos violentos, obviamente cuando son denunciados, porque hay muchos eventos menores, por ejemplo, agresiones verbales, o amenazas incluso, que a veces no llegan ni siquiera a denunciarse, porque la dinámica diaria, a veces también la persona que denuncia tiene que declarar, después tiene que volver, y no quiere involucrarse, eso es un problema. Pero sí tenemos un registro de las denuncias que efectivamente se hacen y es notorio que han aumentado en los últimos años. Hay un componente clave que es la prevalencia de enfermedades en salud mental que hay en toda la sociedad. Sí, Si es que queremos hacer ese corte, ¿no? Es un componente y en esos casos además hay una dificultad extra cuando uno tiene que trabajar con una persona que está fuera del control de sus actos, ¿verdad? Los centros hospitalarios y los centros de atención de salud no son ni centros de reclusión, ni están muchas veces preparados para enfrentar este tipo de situación. Tampoco podemos aspirar a convertir un centro hospitalario, una emergencia, en una especie de lugar fortificado donde... Sí, militarizar la salud. Claro, o sea, la seguridad tiene que estar presente, los elementos de seguridad son claves, pero hay que comprender que el problema es otro. El problema es la forma como nos comunicamos, y ahí tenemos responsabilidad todos los actores. Los médicos estamos obligados a comunicarnos de manera empática, a entender que la situación que está pasando del otro lado de la puerta es una situación de angustia, a tratar de entrenarnos en dar las noticias de la mejor manera posible, digamos, pensando siempre cuál es la posición del otro que está hablando con nosotros. A veces la comunicación o la falta de comunicación o la mala comunicación está en la base de estas situaciones.
¿Y generalmente los si uno tiempos de analiza, espera también los tiempos de inciden? espera también, Ah, bien. que los tiempos de espera son, también tienen múltiples causas, ¿no? No son responsabilidad de las personas que están atendiendo. Ya a veces pasa que la persona que está atendiendo justamente en el momento de la atención tiene que además, digamos, de alguna manera contener un reclamo por el momento en el que se atendía a la persona. Entonces, o tiene que atender, o tiene que explicar una situación de la cual no participó, que se dio en una asistencia anterior. Todas esas cosas pasan porque la decisión sanitaria es compleja. Yo creo que nosotros como sindicato y nosotros como profesión tenemos una responsabilidad, al igual que el resto de la población, pero tenemos una responsabilidad específica digamos, en cómo nos comunicamos con los pacientes, cómo nos comunicamos con sus familias. A veces hasta físicamente no se da el lugar más adecuado. No todos Claro. los lugares tienen digamos, un sector en una emergencia, por ejemplo, donde uno puede entrar con la familia y explicar una situación. A veces uno tiene que abrir la puerta y dar una explicación en un contexto donde hay otras personas que no tienen que ver con eso. Entonces, hay muchos factores que van influyendo. Las puertas, cuando hay puertas que deben permitir el paso hacia adentro de una emergencia, deben funcionar. Son cosas básicas como esas, ¿no? Si hay una persona de seguridad que está apostada en un lugar para contener esos problemas, tiene que estar siempre presente en el lugar. Todas esas cosas hacen que tratemos de trabajar en lugares más seguros, lo cual no es tampoco un arma infalible. Siempre puede haber de todas maneras algunas acciones violentas o amenazas o gritos. Nosotros debemos aprender a manejar esas situaciones y también difundir a la población que pero eso trasciende a lo que es la atención sanitaria, ¿no? Que no se resuelven de esta manera violentamente las cosas. Yo creo que el paralelismo más claro que se puede hacer uno es con lo que pasa en las escuelas y en los liceos. El tema es que ustedes son científicos y entonces todo este diagnóstico que hacen como doctores está basado en evidencia, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que pueden tener a nivel internacional de las formas de contener esto? Porque es decir, ustedes no van a resolver en el acto los problemas, la incidencia de los problemas de salud mental. Pero hay gente armada también dentro de los centros hospitalarios y eso genera algún tipo de problemática como sucedió en el Hospital de Clínicas con ese evento. ¿Cuáles son los protocolos? Es decir, ¿tienen el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento para esto? Bien, sí. Voy a empezar por lo último que decías. Cuando tuvimos ese evento horrible, trágico, donde falleció un joven, fue abatido por arma de fuego por parte del personal policial. Vimos ahí, bueno, al analizar esa situación, un montón de errores y cuestiones. Yo particularmente considero, y lo dije públicamente, que no debería haber armas en los centros hospitalarios. O por lo menos que no debería haber armas letales, que podría haber armas, lo que se llama menos que letales, o reciben diferentes nombres, ¿no? Y tuvimos una entrevista con el ministro del Interior, con el doctor Carlos Negro y con sus asesores, una entrevista muy productiva, y en la cual ellos nos explicaron también que las armas no letales no son tantas las que hay, están repartidas en diferentes servicios de la institución, y que cuando uno tiene una situación problemática y llama al móvil policial, va al móvil policial que está más cerca y el móvil policial, lógicamente, porta armas. O sea, no es tan fácil de solucionar. Porque uno no puede pretender, como decía recién, tener apostado en el centro de salud una cantidad de personal suficiente, que se requeriría en lugares donde está habiendo problemas quizás más graves, y que esté, digamos, con el armamento exacto que debe utilizar en el lugar, que obviamente además se trata de no utilizarlo, ¿no? Las armas en ese sentido, ejercen un rol sin duda preventivo y de contención. Y lo otro que tú preguntabas es interesante. A nivel internacional este tema se discute. Hay dos organizaciones internacionales médicas que nuestro sindicato integra, la Asamblea Médica Mundial y la CONFEMEL, la Confederación de Médicos de América Latina y el Caribe. Y en ambas instituciones, en las últimas reuniones, se han trabajado sobre estos temas, porque es un problema que existe en todo el mundo. Y bueno, justamente la conclusión a la que habitualmente se llega
es que por supuesto que son necesarias medidas de seguridad, personal de contención, pero lo más importante es trabajar a nivel educativo y a nivel de la base de la sociedad, porque el lenguaje de la violencia o la forma violenta de comunicarse trasciende un sector en particular, atraviesa toda la sociedad, todas las clases sociales, y a veces uno estigmatiza, piensa que esto pasa solo en determinados centros asistenciales de gente carenciada, y no es así. El otro día veíamos en Punta del Este una señora con bates de béisbol. Sí, en el bajarse a golpear tránsito nomás. O sea, la violencia está instalada en la sociedad casi como un lenguaje, es sumamente alarmante, trasciende por mucho lo que los médicos podemos hacer o la medicina puede hacer. Yo creo que cada sector, y por eso destacaba lo de los medios de comunicación, tiene su rol. Y bueno, tenemos que tratar de trabajar todos juntos mediante la aplicación de protocolos concretos y mediante establecer mecanismos de seguridad que no fallen, que es una cosa muy difícil. ¿Esto está dificultando la retención de algún profesional en algún centro de salud específico, que no quieran trabajar allí donde han ocurrido episodios de violencia? ¿Cómo lo están tratando de solucionar esta...? Y bueno, sucede, ¿no? Hay lugares que están quizás estigmatizados o que efectivamente se producen más situaciones de violencia que en otros, ¿no? A ver, hay sectores de la ciudad o de las ciudades donde la problemática de la violencia es un poco mayor que en otros, y obviamente los centros de salud que están en esos lugares están más expuestos que otros, sin duda, sin estigmatizar a ninguno, porque repito, esto atraviesa toda la sociedad. Pero bueno, obviamente sí, hay que estar capacitado para distinguir cuáles son aquellos lugares donde hay más riesgo y tratar de trabajar. Y eso se hace con un mapa y estadísticamente viendo dónde están los lugares de mayor problema y trabajando en esos lugares. Requiere un trabajo conjunto entre los administradores de los centros de salud, los profesionales que trabajamos allí, los no médicos también, y la población. Ahora, José, todo esto que estás diciendo, que parece de perogrullo, de orden, de sentido común, ¿cómo se traduce en la práctica? ¿Cuáles son esos protocolos que se están armando y en qué áreas? ¿Cuáles son aquellos acuerdos a los que se está llegando entre todo el personal de la salud y eventualmente las organizaciones que representan a los usuarios? Sí. Las representaciones de los usuarios, empezando por esto último, ha sido siempre un problema. Un problema en este sentido. Existen organizaciones de usuarios, existe más de una, de algunas de alcance nacional, pero no hay... O sea, usuarios somos todos y no hay una forma sencilla de representar a todos los usuarios. Eso es un problema. Sin embargo, hay organizaciones de usuarios que trabajan y que han sido muy útiles en este sentido. Los protocolos o sea, ese trabajo en la comisión multiinstitucional que yo te decía, ha llevado a que, por ejemplo, si hay un hecho de violencia en una ambulancia en la calle, y ese hecho se denuncia como una agresión al equipo de salud, tiene un trato policial y un trato judicial especial. No porque sea más importante, sino porque es una manera de concentrar las acciones y de afinar los diagnósticos de por qué y dónde pasan las cosas. Hay protocolos que tienen que ver con cómo se trabaja frente a un paciente que está fuera de control, que no es fácil y que es riesgoso, y que muchas veces no podemos estar quizás preparados teóricamente, pero en una situación de violencia nosotros no estamos, digamos, educados ni formados para trabajar específicamente en situaciones de violencia. Es una cosa que uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Y que vuelvo a insistir sobre esto que es fundamental. La piedra angular de esto es la comunicación entre las personas. Ser capaces de ser empáticos, de hablar con las personas y comunicar las cosas como de una manera... Sin duda, como médicos, a ustedes les debe ser más fácil controlar las situaciones de violencia en un paciente que cuando se da en los familiares, en otras personas que están allí presentes. Esa capacitación directamente no está. Es que es muy difícil, porque, porque hay cosas que tienen que ver con un manejo más ¿cómo podría decir? Sí, tendrían que ser médicos policías, es imposible. Claro, que tienen que ver más con Por eso yo apunto a la comunicación, porque no nos podemos convertir todos en personas que, digamos, en judocas o karatecas o personas que saben reducir a una persona en esa situación. Entonces, eso es inviable. La piedra angular es la comunicación. Entiendo que los médicos pueden tener mayor formación por su propia formación, está implícito. Ahora, quizás muchas veces las cosas comienzan antes del triage, incluso.
Entonces, ¿qué pasa con el funcionario que está en primera línea de atención? Claro. Sí, sí. El que recibe para ver a dónde lo deriva. Si tú vas a ¿Qué una formación se le da? emergencia, ¿qué te encontrás? Es como un hábitat, no quiero decir ninguna marca, pero es como un lugar de pagos, ¿no? Todo vidriado, tenés una agujerita así para comunicarte, no te escuchan, hay un micrófono, pasar las cosas por abajo. O sea, se trabaja como en un lugar donde ya se prevé que alguien puede tirar una silla contra él. Y sucede. Sí, claro, ya. ¿No? Por eso es importante que, obviamente, como tú decís, no solo el médico, sino el administrativo que está en la primera línea. El que está dando las horas para la policlínica, que viene y lo pueden agredir o reclamar porque le da hora, cuando no es su responsabilidad, le da la hora que tiene para dar. O sea, hay un tema sistémico ahí que no se soluciona con un funcionario. Entonces, la manera en cómo tratamos, siempre pensando que la persona que viene a un centro de salud viene con un problema, viene con una angustia, viene con miedos, viene con ansiedad, viene con dolor, viene con... Entonces, claro, cuando eso se convierte en un trabajo todos los días, 6 horas u 8 horas, a veces se pierde un poco esa noción. Claro. Y eso no significa culpabilizar al funcionario o al médico, sino simplemente reconocer que a veces se naturalizan algunas cosas, como por ejemplo ese grado extremo de protección. Se deshumaniza todo el que sistema. Deshumanizan la atención. Cuando uno habla de humanización de la medicina, que es clave en este tema, tiene que ver también con esto, la forma como nos comunicamos y la forma como, digamos, cómo es el acceso de la persona cuando llega por primera vez a enfrentar esa situación que es un centro de salud, que a veces justamente ese verbo que uso es enfrentar, es, bueno, ponerse, digamos, a intentar solucionar un problema donde se le ponen diversos obstáculos. A veces la gente lo ve de esa manera. Doctor, desde el Sindicato Médico del Uruguay también se promueven políticas públicas, es un gran estimulador de políticas públicas según la perspectiva de los trabajadores de la salud. Ahora, en este caso que estabas hablando de los funcionarios que están en primera línea, un administrativo, decías, bueno, falta capacitación. ¿Qué se promueve desde el SMU? ¿Qué tipo de capacitación se prevé darle a esa gente que es la que está ahí? Yo pienso que la principal, o sea, no es un tema sencillo. El trato con el público, no solamente en la salud, en general es un punto conflictivo. La gente muchas veces está impaciente o tiene demoras que no espera o que considera que son demoras absolutamente, digamos, injustificables frente a la situación que él tiene. Todos cuando vamos a atendernos queremos que nos atiendan ya. Y ahí apelamos también a la comprensión de la población. No se puede siempre hacer todo ya. Y uno tiene que traer justamente las situaciones más graves, las situaciones más urgentes. Eso a veces no es comprendido por todas las personas que están en una sala de espera, por ejemplo. O sea, problemas que son sistémicos, que no tienen que ver con las personas que justo ese día están de guardia ahí. Son problemas sistémicos. Digamos, cuando suceden, cuando se dan esas situaciones de espera, generan una inconformidad que hace que de repente una persona que no tiene que ver con todo el funcionamiento sistémico, sino que está atendiendo en ese lugar a esa hora atrás de una ventanilla, quizás tenga dificultades para tratar de comunicarse de la mejor manera posible. Yo rondo sobre el tema de la comunicación porque para mí es fundamental. Yo te diría, yo tengo 33 años ya como médico, que el 90% de las situaciones que podrían derivar en una situación violenta se previenen comunicando y hablando y empatizando y tomándose el tiempo. A veces falta, porque hay que sacarlo de otro paciente que no está atendiendo, tomándose el tiempo. Porque además, cuando se da una situación de este tipo, no está solamente el riesgo físico de las personas que están trabajando. También hay otros familiares, otros pacientes. En el caso que recientemente se dio en Rocha, digamos, las personas agresoras, que comprendemos, una familia que está sufriendo una situación complicada por la muerte de un familiar, ingresaron a la emergencia y había otros pacientes asistiéndose ahí, porque la puerta no cerraba, entonces podían entrar. Los demás pacientes vivieron una situación de angustia y de miedo también, porque a veces la gente, bueno, está totalmente fuera de control. Entonces somos todos los que nos perjudicamos, ¿no? de una situación de violencia. Tampoco está bueno que se asuma por parte de las personas que
que armando situaciones de violencia obtienen la atención y que el médico venga y charle y converse, porque también si ese es el modus operandi que se va instalando en los usuarios, perjudica todo el sistema. Por supuesto, partamos de la base de que la violencia en sí es irracional. Desde mi punto de vista es siempre irracional. Pero específicamente hablando de este caso, obviamente no consigue ningún efecto positivo para nadie. Simplemente a veces es como una descarga. Y además esto pasa muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, de que una situación violenta, bien manejada, después termina en una disculpa, en un pedido de disculpas. Pero se acapara la atención en el momento por encima de otros pacientes que quizás están en espera. Sí, por eso digo el riesgo de que se pueda convertir en un modus operandi de porque además es contagioso. Claro. Si una persona ve que arma, sacando la violencia física, ¿no? Si una persona ve que arma escándalo, claro, y eso tiene como respuesta mejorar su tiempo de espera, ¿eh? Y bueno, es el bebé pidiendo la demanda. Las demás personas lo están viendo y pueden interpretar que esa es la manera. Ahora, y eso es un poco lo que pasa, la impaciencia, que vuelvo a decir, respetando que las personas deberían ser atendidas en oportunidad, de acuerdo a la enfermedad que tienen y a la situación en la que están, y no debería haber esperas exageradas. Eso se cae de maduro, nadie va a justificar una espera. José, yo lo que noto, quiero que me corrijas, es una especie de traslación en el discurso de responsabilidad. Es decir, el médico debe saber cómo contener, o por lo menos tener nociones de cómo contener. Hablaste recién de la necesidad de que el funcionario esté capacitado, pero hay una traslación de la responsabilidad de seguridad que no debiera ser del personal de la salud. Bueno, sí. Entonces, si ponemos el foco en que cada uno dentro de su métier, ¿cuál debiera ser el sistema ideal de seguridad dentro de un centro? Y bueno, esa es una pregunta, es la pregunta, ¿no? Habitualmente los centros de salud tienen seguridad privada, ¿no? Los públicos y los privados, ¿no? Tienen seguridad privada, que la seguridad privada, el personal de seguridad privada tiene límites en lo que puede hacer o no. ¿Ustedes eligen al personal de la seguridad privada? Es decir, no. No, eso es la institución contrata se contrata y viene quien viene. Generalmente es personal tercerizado. Sí, no siempre viene el mismo tampoco. No siempre el mismo. Y no hay una evaluación psicofísica, digamos, que se aplique a la selección del personal de la seguridad. No, a ver, supongo que las empresas privadas que prestan servicios de seguridad tienen un protocolo para admitir o no admitir a un trabajador. Que eso no solamente que requiere de determinada capacitación, determinadas habilidades, e incluso hasta determinado estado físico. Pero no te consta que haya una exigencia por parte del Estado o de las instituciones privadas de eso. No, generalmente se contrata un servicio, el servicio es brindado, y bueno, la persona que justo está en ese lugar, a veces uno ve que está preparado para lo que está haciendo, y a veces que no. A veces pasa que no. Digamos, no quiero caer en ningún ejemplo que estigmatice a nadie, pero cualquiera puede ver en un centro de salud el personal que está asignado a la seguridad, a veces digamos, da una sensación de seguridad y a veces no. Lo cual no quiere decir que tenga que ser un patobica, que tenga que ver en la puerta de cada hospital. Quizás una persona que conversa. O sea, hay que buscar ahí un equilibrio, porque lo que no podemos en un país como el nuestro, en todos los países, es pretender que el Ministerio del Interior, que la policía, esté presente en todos los centros detencionales del país en forma permanente las 24 horas, porque la policía tiene otros cometidos. Claro, entonces se recurre al privado, que además tiene ciertos límites en su accionar. No puede, no tiene los mismos derechos y obligaciones legales que un policía a la hora de contener una situación violenta. Inclusive a veces, que me ha pasado, el personal de seguridad te dice, yo no lo puedo contener. Ustedes han hablado todo esto con el Ministerio de Salud Pública, porque por lo que vamos hablando hay dos cosas que me quedan claras. Primero, que todavía tienen que trabajar más en las herramientas, en brindarles herramientas formativas a esta primera línea de atención. Y lo otro, que habría que quizás regularizar más o ser más exigentes en los criterios de selección del personal de seguridad que está dentro de los nosocomios.
En fin, ¿esto lo han hablado con el Ministerio de Salud Pública? Lo hemos hablado con el Ministerio de Salud Pública en múltiples oportunidades. De hecho, esta comisión multiinstitucional está integrada también por el Ministerio de Salud Pública, que ha prestado atención al tema. Sin duda que vuelvo a repetir, cuando hay un problema tan grande que atraviesa toda la sociedad como este, uno puede trabajar sobre los síntomas de la situación y sobre sus raíces, ¿verdad? En este caso, que está instalado el problema, hay que trabajar en las dos cosas, ¿no? Ahora, si yo trabajo o dedico mi atención o pongo mi énfasis solamente en tratar los síntomas, nunca voy a solucionar el problema. Es más, el problema va creciendo. Claro. Si usted me pregunta, bueno, ¿y cómo solucionamos el tema de fondo? Y yo la verdad no tengo la formación, la capacidad, ojalá la tuviéramos incluso como sindicato, de incluso comprender y saber explicar por qué la violencia es un fenómeno creciente en las sociedades. Que sin duda se da en muchos ámbitos, el ámbito sanitario es uno. ¿Por qué en el ámbito sanitario? Se da particularmente por la situación que viven las personas de angustia, de miedo, de ansiedad cuando se enfrentan al sistema de salud. ¿Por qué se da a nivel social? Y bueno, yo eso no sabría explicar. Hay que, no sé, ver las redes, hay que ver, cualquiera lo puede ver, en cualquiera de las redes sociales, que el mensaje violento siempre aparece. Al segundo o tercer mensaje ya empieza la violencia, la agresión verbal, las amenazas, muchas veces escondidas en el anonimato. Todo eso influye porque los niños, los adolescentes, los adultos estamos mirando las redes todo el tiempo. Yo no quiero decir, la culpa no es de los instrumentos, es de las personas que están detrás de eso. Pero de todas maneras, sin duda, incide, ¿no? El mundo se está convirtiendo en un lugar violento en general. Todos estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, donde la violencia parece ser en muchos lugares la única forma de solucionar los problemas sociales o los problemas incluso de protesta social. Pero ¿cómo se equilibra poner este tema en la agenda pública y que la gente no tenga el concepto de que se vaya a atender y va a tener que enfrentar un episodio así? O sea, ese equilibrio de que se hable del tema, pero que no todo el mundo piense que se va a atender y le va a pasar algo. Bueno, parte de esto también tiene que ver con el hecho de que nosotros siempre, en estos temas, siempre se ve como la punta del iceberg, ¿no? O sea, cuando hay un hecho violento, nos enteramos enseguida. Todo el resto del tiempo, que es el 99,9%, no lo hay. Claro. O sea, tampoco, y creo que esto también es muy importante en la tarea de los medios de comunicación, hay que generar la sensación de que si uno va a asistir a un hospital está en riesgo. Corre riesgo, claro. Porque no es así, además. Suceden situaciones, esas situaciones obviamente tienen conocimiento del público, la gente se entera por los medios que sean, a veces por las redes, a veces por los informativos, a veces... y eso puede ser que genere como una sensación de una situación peor de la que realmente existe. No sabría evaluarlo de la mejor manera. Lo que sí es que se me hace muy difícil desde mi expertise poder dar respuestas holísticas que solucionen el tema, porque no... Doctor, tenemos que ir cerrando esta entrevista, sí. Pero hay dos temas que me interesa preguntarte. Desde varias expresiones de la oposición política se ha planteado que hay falta de medicamentos en algunos centros. Quiero saber si te consta. Ese es uno. Y lo otro es, la ministra había prometido corregir los tiempos de espera y había puesto plazos. Ya estaríamos en esos plazos. ¿Hubo cambios significativos? Con respecto a los medicamentos, la verdad, no tengo información de que estén faltando medicamentos. Muchas veces sucede, no digo que no, pero claramente, y más allá de quién gobierne o deje de gobernar, la situación de los medicamentos cambió. O sea, hubo durante muchos años, por lo menos en algunos momentos, falta de medicación básica. No estamos hablando de medicación de alto costo, no estamos hablando de medicación básica, antihipertensivos, hipoglucemiantes orales, analgésicos, antibióticos. Pasó, ahora eso se ha corregido, a nivel público estoy hablando, a nivel privado es un problema que no sucede, existe el ticket regulador y existen los medicamentos, ¿no? O sea que eso, digamos, no es en este momento un problema emergente, por lo menos hasta donde yo sé, o la información que nosotros tenemos. Y lo otro que me preguntabas, los tiempos de espera, es un tema muy complejo, se formó, hay una comisión trabajando. Sí. Pasa mucho en Uruguay, hay muchas comisiones trabajando en muchos temas, pero bueno, la forma que tenemos de solucionarnos, sentarnos a conversar. Se está haciendo un análisis del problema en el marco del Ministerio de Salud Pública, el Sindicato Médico está participando de esa... Y bueno, hay
es un problema también multicausal, ¿no? Hay que ver las horas médicas que se destinan a la atención de los pacientes, hay que ver los lugares físicos donde se atiende, si son suficientes o no, y también ¿No está hacer ese un correcto diagnóstico? triage de la situación. ¿No está ese diagnóstico ya hecho? Y Sí. capaz que esa etapa es momento de ir a... Y bueno, sí, estos temas tienen muchas causas. Hay una también que es económica, ¿no? Porque si yo soy una institución que tengo X número de cirugías, no es lo mismo que yo duplico ese número de cirugías. Eso tiene un costo, ¿no? Porque cada acto quirúrgico tiene un costo. Estoy poniendo el ejemplo de la cirugía como puede ser cualquier otro. Entonces, hay un tema de costos. También hay un tema, y ahí tenemos mucha responsabilidad de los médicos, en la correcta derivación de los pacientes a los especialistas. Voy a poner solamente el ejemplo de la salud mental. Si todos los pacientes que perciben que tienen un problema de salud mental de forma aguda o crónica tienen que ser derivados al psiquiatra, nunca vamos a tener psiquiatras suficientes, ¿no? Hay otro montón de herramientas como los y las licenciadas en psicología, los educadores en las escuelas, los lugares donde están los niños, los adolescentes, que deberían cubrir un rol que quizás no estén cubriendo. No es lo mismo decir que hay problemas de salud mental en la población que decir que hay patologías de la esfera psiquiátrica de esa magnitud. Se entiende claro. Obviamente el es punto. mucho menor. Entonces, si derivamos todo al psiquiatra, nunca vamos a tener hora con psiquiatra. Y eso es un tema que los médicos debemos también solucionar desde nuestra profesión, trabajando mejor. Entiendo. Ahora necesito que me respondas la pregunta. Sí. ¿Hubo cambios significativos o no? No, yo no los veo. Hasta ahora no. Hasta ahora no los veo. Gracias por haber venido. Un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto.